Estamos en la mesa internacional de hoy con Mauricio Rabuffetti y Álvaro Díez de Medina aquí en estudios, Leonel Harari en Nueva York y Christian Müller en Berlín, Alemania. Pasamos ahora a Europa. Vamos a Italia en particular. El nuevo primer ministro Paolo Gentiloni presentó ayer a su gabinete, formado en su mayoría por ministros del Ejecutivo anterior, del renunciante Matteo Renzi, en lo que fue visto como una apuesta clara por la continuidad. Las designaciones tranquilizaron a los mercados y también a los líderes de la Unión Europea, aunque en realidad nadie se atreve a estimar la duración que tendrá el gobierno presidido por este hombre que fuera canciller de Renzi. De hecho, la oposición tilda a Gentiloni de títere y fotocopia de Renzi. Para el sábado, la formación de derecha Liga Norte convocó una manifestación de protestas donde va a reclamar elecciones anticipadas como solución a el panorama que quedó después del referéndum del 4 de diciembre, donde una amplia mayoría de italianos rechazó el proyecto de reforma constitucional que promovía Renzi. Empiezo con Christian, preguntándole justamente cómo se ve desde Alemania esto que está pasando en la interna italiana. Bueno, Renzi es un nuevo caído, digamos, de esta modalidad de inmolarse que inauguró Cameron, de plantear un plebiscito al todo o nada, digamos, o me sale como yo quiero o me voy. No le salió a Cameron y tampoco le salió ahora a Renzi, y parece que Italia seguramente va a tener elecciones el año que viene, lo que se va a sumar a las elecciones que ya va a haber en Alemania, en Holanda, en Francia, por lo cual se viene una seguidilla de situaciones políticas que van a determinar bastante el futuro de la Unión Europea, porque esta elección en sí, este referéndum en sí no era específicamente a favor o en contra de la Unión Europea como si fuera el de Reino Unido, sino que era una reforma constitucional, pero que también alineaba de un lado y del otro a quienes están a favor de la Unión y a los euroescépticos. Hoy por hoy prácticamente todos los hechos políticos que están pasando en Europa se leen como un pronunciamiento a favor o en contra de la Unión Europea. Y bueno, acá también se ve el referéndum como la pérdida de otro aliado para Merkel, porque el líder italiano estaba un poco alineado con Merkel, y ahora hay incertidumbre. En Austria por lo menos hubo una elección que, si bien el partido de ultraderecha llegó bastante lejos, estuvo muy cerca de llegar al gobierno, pero no llegó, y sí ganó el candidato favorable a la Unión Europea, por lo cual para los que mantienen esa postura es un pequeño respiro en medio de esta situación. Sí, es que ese es el otro corte, ¿no?, que está en juego en Europa ahora y en las elecciones del año próximo, ¿no? La publicidad entre, ¿cómo llamarlo?, los partidos tradicionales o los partidos del sistema y las nuevas formaciones políticas, las desafiantes, las populistas o de neoderecha. ¿Eso también está en el análisis tuyo, por ejemplo, Álvaro? Bueno, no. Precisamente esa es una línea de análisis con la que discrepo, porque pienso que es muy fácil decir que en estos momentos Europa está dividida entre las líneas políticas tradicionales y un nuevo movimiento populista, dentro del cual caben animales de muy distintas especies, como los que hay en Italia, como los que hay en Francia, como los que hay en el Reino Unido, como los que hay en Holanda. Todos ellos diferentes y por cierto diferentes del de Austria. Lo que en Europa hay hoy no es tanto una suerte de división o guerra civil entre estos dos sectores que no existen como tales, sino lo que hay es el efecto finalmente atroz de la unión monetaria, que es una consecuencia del manejo de la Unión Europea por parte de Bruselas, que ha terminado por desestabilizar los sistemas políticos de los que se compone Europa. Y el caso italiano es un caso bien a cuento, porque lo que en estos momentos Italia vive es una situación, casi diría yo, insostenible,
porque están atrapados en una doble tenaza en donde la economía no crece, en donde no tienen la posibilidad de devaluar la moneda y por lo tanto no tienen capacidad para poder competir. Al mismo tiempo su sistema financiero está totalmente destruido. Para que tengamos una idea, hoy en día los créditos incobrables de la banca italiana, según los materiales que tú nos repartiste ayer, son del orden de los 360.000 millones de euros. Eso significa entre 17 y 20% del crédito público italiano. Es decir, entre 17 y 20% de todo el crédito otorgado es impagable. Eso significa que van a caer los bancos o van a caer los ahorristas, quienes son en definitiva los que están jugando la parada. ¿Qué es lo que tendría que haber? Una asistencia por parte del gobierno, la capitalización de la banca, tal como se ha hecho en tantas otras ocasiones, en tantos otros lugares, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo impiden las normas de la Unión Europea. Entonces hoy estamos en el año 2016 con la misma crisis monetaria, la misma crisis sistémica, la misma crisis de desempleo que teníamos en el año 2008 y comparemos lo que ha ocurrido en Estados Unidos mientras tanto, donde la economía pasó por la misma crisis y sin embargo se recapitalizaron los bancos, se volvió otra vez a la senda del crecimiento y se volvió a la senda de generación de empleo. Entonces, evidentemente Europa está atrapada en esta caja, es una caja negra de la que no puede salir, y las manifestaciones que en cada país adopta esa frustración es esto que estamos viendo. Porque este gobierno que se acaba de constituir en Italia, que es un mamarracho, porque si yo hubiera perdido un plebiscito por 60-40 y en la forma escandalosa en que se perdió, no estaría haciendo lo que hizo el señor Renzi de poner a un monigote para que le ocupe el asiento y mientras tanto tratar de volver el año que viene en una elección que además ni siquiera sabemos cuándo se va a hacer. Y no se va a hacer por una razón muy sencilla, que es que otro monigote como este que hay hoy, que se llamaba Monti, metió una reforma dentro del sistema europeo italiano que hace que ningún parlamentario pueda cobrar el retiro tras haber ejercido como parlamentario hasta que haya tenido 4 años, 6 meses y un día de ejercicio en la legislatura. Esa es la razón por la cual no vamos a tener elecciones en Italia ahora, que es lo natural, lo obvio, lo que cae de su peso que tendría que haber. Entonces no la vamos a tener hasta septiembre del año que viene. ¿Por qué? Porque los 600 sinvergüenzas que hay sentados ahí quieren esos 850 euros y los quieren cobrar a partir del mes de septiembre. Muy gráfico lo tuyo. Sí, no, pero es que y eso es lo que frustra a la gente y eso es lo que hace que la gente, entonces no es que la gente se haya vuelto racista, no es que la gente se haya vuelto extremista, nazista, porque todo eso es una película que nos hacemos. Lo que la gente hace es sacudirse de encima a estos parásitos que no solamente no resuelven sus problemas, sino que además les generan problemas nuevos. Leonel Arari. Es como que estamos en mundos paralelos. Este Monti, del que hacía alusión a Álvaro, era un alto funcionario de Goldman Sachs, como Papademos, que estaba en Grecia en el momento de la crisis, o como el actual presidente del Banco Central Europeo, Barroso. Draghi. Y Barroso. Son los mismos Goldman Sachs que ahora están en el Consejo y el Gabinete del próximo gobierno de los Estados Unidos. Sí, sí. La diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos es que en Estados Unidos lo hicieron directo y sin anestesia, y en Europa, con una mayor cantidad de socialdemocracia y de derechos y un movimiento sindical y popular capaz de defenderse, no pudieron hacerlo con suficiente anestesia. La gente está enojada, justificadamente enojada, porque se les ha prometido un mundo que no les están dando. 30 años de crecimiento que se van para el 1% de la población, o menos que el 1%, en Estados Unidos, 30 años sin aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora. Han estado aumentando la productividad, ganando millones y dejándoselo a unos pocos. De eso está cansada la gente y justificadamente cansada. El problema es que en Italia se agrega otra cosa que es muy importante.
y es que la estructura institucional es de una república parlamentaria total, no es la gente que elige al gobierno, sino el parlamento que elige al gobierno, lo que obliga a hacer alianzas para tener la mayoría y complica mucho las cosas. Y la reforma de Renzi iba a eso, iba a presidencializar un poco la estructura de manera de poder gobernar más fácilmente. Luego son maniobras de políticos, en eso estoy de acuerdo. El tema es qué pasa si Europa empieza a tener movimientos más aislacionistas y populistas con una economía que no se puede pagar ese lujo. Sí, no, justamente mi apunte iba por el lado económico. Vos decías, Álvaro, que Italia está tan mal. Bueno, hay que poner las cosas un poco en perspectiva, ¿no? Ya que estamos en perspectiva. La verdad es que había comenzado a haber una reversión de la tendencia, ¿no? Es decir, Italia está creciendo por debajo de la media de la Unión Europea, pero está creciendo un poquito más que antes. Hubo un intento de recortar el gasto público, que no fue en vano. Prueba de que Renzi iba por el camino que los mercados esperaban es que el fracaso del referéndum le mereció a Italia recortes de deudas, recortes de la nota de deuda de las principales calificadoras. Yo creo que es verdad que las políticas únicas en Europa funcionan a veces como camisas de fuerza, pero también ha funcionado como salvavidas. Es decir, en algunos casos, algunos países europeos han entrado por no tener ese margen de maniobra en situaciones complicadas, pero es la propia Europa la que se ha encargado de contenerlos. Y el caso de Italia, históricamente, siempre se ha dicho que Italia sobrevive porque tiene a Alemania y a Francia al lado, ¿no? Porque en realidad siempre fue bastante caótico políticamente. Italia es una potencia industrial que dependía en buena medida, o depende en buena medida de Alemania y Francia en términos de mercado. Yo creo que nosotros no debemos dejar de lado en el análisis el hecho de que la Unión Europea en esta construcción tan particular, ¿no? Porque no es un país, es una conjunción de estados con intereses comunes, no debemos dejar de lado el hecho de que si bien funciona así como camisa de fuerza en muchos casos, también funciona como trampolín colectivo, funciona como, ¿no? La inercia colectiva también ayuda a países que a veces tienen problemas. No quiere decir que Italia se vaya a salvar de esta crisis bancaria que se perfila, pero bueno, me parece que me gustaban para matizarlo. Lo último, cerramos contigo, Cristian. Sí, las situaciones son diversas. La situación de Italia es distinta que la del Reino Unido y que la de los diversos países que están teniendo problemas o mucha actividad política, pero que todas convergen en un nuevo alineamiento político que se está dando en Europa con ciertas narrativas, ¿no? De un lado la antiglobalización y del otro lado, bueno, en el caso de Europa, el europeísmo, el mantener la Unión Europea. Y eso se está dando en todos los países, un alineamiento de ese tipo. Y así lo están analizando los analistas y también los actores políticos. Por ejemplo, el otro día fui a una reunión del vicecanciller Sigmar Gabriel, con una reunión con la prensa que era fuera de micrófonos, pero que los primeros 10 minutos fueron abiertos. Y ahí él dijo que veía con preocupación a Europa por el caso de Italia y por el Brexit, esto fue el jueves, y que veía que hay un sentimiento de inseguridad general, que las democracias sociales y liberales estaban a la defensiva y las respuestas autoritarias a la ofensiva. Comparó, o sea, puso en la misma canasta, mencionó a Trump, a Putin, a Erdogan, a Le Pen, a la derecha de Holanda, etcétera. Dijo que la derecha populista en Alemania todavía es un movimiento relativamente pequeño, pero que se verá si sigue siendo así, y que Alemania tiene que seguir siendo un ancla de estabilidad en Europa. O sea, es un tema que se está configurando políticamente de esa manera hacia el año que viene, y que bueno, hay que ver cómo responde cada uno de los electorados en el 2017, con algunos países que tienen grandes chances, como Francia y Holanda, de que veamos un triunfo de la derecha.